Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con 18:18. De este momento hacemos contacto con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, para hablar sobre dos temas importantes: el censo penitenciario y un caso que ha conmocionado a toda una sociedad: el asesinato en Ibarra de un hombre en las afueras de un cajero automático. Estas imágenes han rodado redes sociales y también los noticieros y hay la reacción de indignación por parte de la gente. Hacemos contacto en este momento. Abogada Ordóñez, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida. Muy buenas tardes, Fausto. Un saludo también a su colega de cabina y a toda la audiencia que nos está escuchando a través de FM Mundo. Me gustaría iniciar este espacio extendiendo mi solidaridad a todos los familiares de los lamentables hechos de Ibarra que acabamos de ver también por las redes sociales. Nuestro equipo de los servicios de protección integral tomaron contacto inmediato con el niño que resulta ser nieto de la persona fallecida. Estamos brindando todo el contingente que tiene la Secretaría de Derechos Humanos a través de lo que es el acompañamiento psicológico, el acompañamiento jurídico y la activación con los otros ministros, como es también garantizar pues condiciones de vida y que se avance con este proceso de investigación. Lamentar profundamente estos hechos tan dolorosos que el país ha sido testigo y ratificar nuestro compromiso de trabajar para que en el Ecuador esta crisis de seguridad sea superada, y desde nuestra cartera de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos, estamos aportando también a la solución de esta problemática, trabajando lo que es la prevención de la violencia, la prevención del delito, a través de una serie de acciones que las hemos impulsado desde el directorio del organismo técnico, como es el censo penitenciario, como lo es la política pública de rehabilitación social. Sí, gracias, doctora Ordóñez. Vale la aclaración porque, bueno, se han circulado varias versiones en redes sociales y también algunos medios locales de la ciudad de Ibarra sobre el parentesco entre el niño que llora el cadáver de este señor. Entonces, confirmado, es su abuelo. Las imágenes sin duda son desgarradoras, ha causado una indignación total en la ciudadanía. Y para comenzar con este tema, ¿qué tipo de ayuda se le ha ofrecido a la familia del menor, a la familia del hombre asesinado en esta entidad bancaria? Sí, justamente la atención que se realizó desde la Secretaría de Derechos Humanos fue desde el día de ayer. Apenas se tuvo conocimiento de este hecho y se trata y justamente quiero dar lectura a todas las acciones que nosotros hemos realizado. Bueno, en primer lugar, el equipo de psicólogas de la Secretaría se trasladaron hacia el domicilio de la esposa de la persona fallecida para brindar la contención emocional. No quisiera revictimizar y dar detalles que tal vez puedan ser bastante sensibles para la audiencia que nos escucha. Estamos cuidando del estado emocional del niño y de las necesidades que se presenten, tanto emergentes como futuras, a través de lo que es el acompañamiento psicológico, el acompañamiento jurídico, y a través de las instancias competentes, los posteriores acompañamientos que se requieran. También tuvimos el día de hoy una reunión con el coordinador zonal 1 del Ministerio de Inclusión Económica y Social para lo que es los programas sociales que tiene esta cartera de Estado. Apoyaremos con todo nuestro contingente como cartera de Estado, como lo hemos hecho con otros casos más. Estamos también coordinando pues el acompañamiento para las diligencias que ya se realizan ante los órganos competentes, como es la Fiscalía General del Estado. Estos son el reporte que le puedo dar hasta la fecha a la ciudadanía de cuáles han sido nuestros contingentes. Y lamentar estas escenas que se han visto en el país, y que con el trabajo conjunto de todas las funciones del Estado vamos a ir superando estas situaciones de seguridad que tiene el país. Lamento mucho la situación y como pueden ver es algo que a esta cartera de Estado le afecta significativamente que un niño esté expuesto a situaciones como las que vimos en Ibarra. Ahora, bueno, el ministro del Interior ha confirmado que hay también, se ha dispuesto a reforzar seguridades y la vigilancia en esta zona por ser una zona cercana al límite con Colombia. Entonces, esto se está haciendo efectivo. ¿Hay alguna gestión también por parte de Derechos Humanos en cuanto a la protección de los ciudadanos? Porque es lo que más se reclama.
Sí, la Secretaría de Derechos Humanos, más allá, digamos, de nuestras competencias que están en un decreto ejecutivo, nosotros siempre buscamos el fortalecimiento de la presencia del Estado en frontera norte y en frontera sur. Esto es algo que lo venimos haciendo desde el inicio de la gestión, puesto que es fundamental mejorar la presencia del Estado. A través de la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros tenemos los servicios de protección integral, que se conocen comúnmente como ESPIs. ¿Qué son estos servicios? Es apoyo psicológico, apoyo jurídico y apoyo de trabajo social, que nos permite identificar situaciones de violencia, nos permite atender. Por ejemplo, nosotros en Frontera Norte trabajamos muchísimo este fenómeno que es la trata de personas, la trata y explotación sexual de personas, y también lo que es la violencia intrafamiliar, como es el principal mandato de esta cartera de Estado. Nuestra principal meta cuando asumimos funciones fue justamente incrementar el personal que permita un mayor monitoreo a las zonas de frontera norte, frontera sur y la Amazonía ecuatoriana. Así lo hemos hecho y estamos mejorando progresivamente la presencia de cada uno de estos funcionarios que realizan un trabajo fundamental. Brindar primeros auxilios psicológicos frente a estas situaciones marca un antes y un después de lo que va a ser el proceso judicial. Tener el acompañamiento con primeros auxilios psicológicos ayuda significativamente a las víctimas sobrevivientes de hechos de diferente naturaleza de violencia. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos, los primeros auxilios psicológicos a través de nuestros servicios de protección integral, que lo tenemos, y de hecho yo pedí a que nuestro coordinador se traslade personalmente y que se apersone de este caso que ha conmocionado al país y que nos ha conmocionado como cartera de Estado. Ahora, ¿cuál es la situación en este momento en cuanto a la seguridad de la familia? Porque incluso ya había circulado en redes sociales unas primeras imágenes de los agresores. En este caso, hay imágenes de una motocicleta. Seguramente están con bastante miedo, temor de que pueda ocurrir algo, y la gente comienza a intentar identificar a estos sujetos. Entonces, ¿hay algún tipo de soporte también logístico en cuanto a la seguridad de la familia? Con respecto a los protocolos de seguridad que se han implementado y que se han desplegado, los ministros correspondientes tienen más detalle y más información. Entiendo que también se trata de datos sensibles y de información sensible. Uh-huh. Sin embargo, ratificar que el Estado, el gobierno nacional está haciendo y está brindando todo su contingente para este y otros lamentables casos que ha vivido el país. Pasemos a hablar de un tema que de alguna forma, no tan directa, pero tiene una relación con toda esta crisis, la delincuencia en las calles, en las cárceles, la crisis carcelaria, y vamos a hablar también de este tema del censo penitenciario. ¿Qué es lo que ocurre a propósito del censo en las cárceles? Hay preocupación porque todavía es una crisis de la cual no se sale, y uno de los puntos para avanzar en la solución, o al menos en neutralizar un poco los problemas que existen en el sector carcelario, es el censo. ¿En qué estado estamos? Fausto, justamente desde el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, que la Secretaría de Derechos Humanos asumió esta responsabilidad el pasado 1 de octubre del año que ya finalizó, marcamos una hoja de ruta clara con 2 acciones urgentes que contribuyen a superar la crisis en el sistema de rehabilitación social. Estas 2 acciones son la política pública de rehabilitación social y el censo penitenciario. La política nos permite atender las necesidades de rehabilitación de las personas privadas de libertad y contribuye a bajar los índices de violencia al interior de los centros de privación de libertad. Y el censo penitenciario es una herramienta vital y fundamental, no únicamente para conocer cuántas personas privadas de libertad se encuentran al interior de los centros de privación de libertad, sino nos permite también saber las condiciones y los ejes de rehabilitación, tener el sistema de huellas dactilares al día, tener correctamente los datos de identificación de las personas privadas de libertad. Y aquí me gustaría poner, Fausto, un ejemplo práctico de la utilidad que ha tenido este censo penitenciario, porque lo venimos trabajando desde el año pasado. En diciembre hicimos un pilotaje el 20 y el 21 de diciembre en La Tacunga, y en la semana pasada estuvimos toda esta semana que culminó en el CPL de Turi.
justamente ahí, por ejemplo, los primeros datos nos dan cuenta de las diferencias que existen entre cada centro de privación de libertad. En el caso de Turi, por ejemplo, la población tiene una edad que va más allá de los 20 años, a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, en Guayas, que la mayoría son jóvenes de 20 y 25 años. También estamos con un universo de 1.473 personas privadas de libertad. El censo tomó aproximadamente 30 minutos por persona privada de libertad. Participaron las instituciones correspondientes como son el INEC, el SNAI, la policía para lo que son la toma de las huellas dactilares y tener debidamente identificadas las personas privadas de libertad. Y esto va a contribuir a que se pueda dar una verdadera adecuación de las personas privadas de libertad dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, ¿qué contribuye esto? ¿Por qué es importante el censo penitenciario, que también ha tenido el apoyo de organismos internacionales y el asesoramiento técnico de estas instancias internacionales? Como ya lo había indicado, para la rehabilitación. Y en este primer momento de esta grave crisis que atraviesa el sistema penitenciario, en identificar correctamente los pabellones y a las personas privadas de libertad. Entonces, estas han sido algunas de las acciones urgentes que se han implementado desde el directorio del organismo técnico de rehabilitación social y que por supuesto van acompañadas de otras acciones que las trabaja directamente el SNAI y el eje de seguridad. ¿Cómo garantizar lo que usted menciona insistentemente, que es la rehabilitación social? Sí, ha sido público que tal como se conoce una rehabilitación no existe en las cárceles hoy por hoy. Hemos visto hace pocos días la captura de 2 ciudadanos con droga y que fueron liberados hace pocas semanas, y precisamente eran parte de una de las bandas que estaban en Guayaquil, si no me equivoco, y esto es recurrente, esto es frecuente, que salgan y vuelvan a las actividades ilícitas, vuelvan a delinquir, en algunos casos vuelvan a cometer crímenes. ¿Cómo garantizar una verdadera rehabilitación social? Cuando vemos también que parte de lo que ocurre en las cárceles, hemos visto hace algunos meses, no en estas últimas semanas, pero incluso delincuentes daban rueda de prensa dentro de los centros penitenciarios. Es compleja la situación que atraviesa el país y tal como lo recogen los organismos internacionales, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita y en su informe, dan cuenta que este es un problema estructural del abandono de varios años por parte del Estado desde las diferentes instancias, y en este tiempo se han implementado estas acciones urgentes. ¿Cómo garantizar la rehabilitación social? El primer paso ya fue dado por el gobierno nacional y es implementar la política pública de rehabilitación social, que es la primera política pública que tiene el país con un enfoque de derechos humanos. Esta política pública se construyó desde octubre y se presentó en febrero. Tiene 308 líneas de acción y, como ustedes conocen, Fausto y la ciudadanía, para que una política pública no quede en el papel se necesitan 3 cosas: diagnóstico, actividades claras, concretas, medibles y un presupuesto. Esta política pública tiene un presupuesto de $27 millones y el mismo día que aprobamos la política pública, en horas de la tarde, tuvimos la sesión de priorización de las acciones y de seguimiento de la ejecución presupuestaria. Se han dado avances en este corto tiempo que nos van a permitir superar la crisis en el sistema de rehabilitación social, porque el gobierno nacional está tomando las decisiones correctas. Y aquí, Fausto, si me permite, quisiera nada más puntualizar a qué me refiero con decisiones correctas. Una de las recomendaciones de los organismos internacionales es el censo penitenciario. Lo estamos haciendo. Esta política pública nos va a dar pauta para trabajar no solo este año, sino hasta el 2025. Y tal como dan cuenta los estándares internacionales, la mejor administración de los centros de privación de libertad pasa por tener grupos reducidos. Entonces, el gobierno nacional está atravesando y el Estado ecuatoriano está atravesando esta crisis en el sistema de rehabilitación con acciones urgentes en el corto, mediano, largo plazo que nos va a permitir recuperar el sistema de rehabilitación social. Que, ojo, la única razón de existir de un sistema de rehabilitación social es dar segundas oportunidades a las personas que han cometido sus delitos. Y cada delito y cada nivel de peligrosidad tiene que ser tratado con el procedimiento correspondiente. Sin duda, bueno, importante que se dedique ese enfoque de derechos humanos al sistema de rehabilitación social, algo que se requiere desde hace décadas en nuestro país para que la rehabilitación social sea en efecto lo que corresponde y no salgan nuevamente delincuentes a
a seguir en las actividades ilícitas. Doctora Ordóñez, le agradezco por estar con nosotros y por lo que nos ha contado respecto de los dos temas que han sido de trascendental importancia, el tema del censo penitenciario y también lo que ocurre con la familia del asesinado en la ciudad de Ibarra. A usted, Fausto, muchísimas gracias por el espacio y espero estar en próximas ocasiones contando más del trabajo que hacemos desde el directorio y presentando los avances para superar esta problemática que tiene muchísimos años en el Estado. Seguiremos pendientes y haremos el seguimiento. Gracias, doctora Ordóñez. Ha sido la abogada Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, hablando sobre el censo penitenciario y también el caso del asesinato de un ciudadano en la ciudad de Ibarra. Ha dicho que ya la Secretaría de Derechos Humanos ha tomado contacto con la familia para ayuda psicológica tanto al niño que refieren es el nieto de este ciudadano, además de asistencia jurídica y servicios de protección integral para toda la familia. Esperamos también que a la par las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes avancen y se determine a los responsables de este crimen. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.